Eric Eduardo Orozco Acosta. Realizaré unas precisiones acerca de la herramienta de mención, abordando previamente su forma de construcción para su posterior interpretación. En este orden de ideas, el contenido de este pequeño cursillo serían las generalidades. Seguidamente vamos a mirar qué son y cómo se construyen los histogramas. Seguidamente los pasos para interpretar los histogramas y se finaliza con las limitaciones de los histogramas. En este caso, inicialmente detallamos a las generalidades. Inicialmente se tiene que es una herramienta de monitoreo de procesos. Generalmente los procesos que son masivos de flujo continuo se caracterizan por tener grandes cantidades de producto en proceso. Y esas grandes cantidades de producto en proceso están amarradas a características de calidad que deben de ser medibles en el tiempo. Una forma de monitorear si verdaderamente esas características de calidad cumplen con los requerimientos que nos hacen nuestros clientes es haciendo histogramas. Es decir, que con base en esos histogramas que se realizan, se tiene una visión de una radiografía bastante clara de qué está pasando en planta o cómo se está comportando una variable de interés en todo nuestro proceso productivo. Es decir, de que cuando ya queremos basar nuestras decisiones con base en esta herramienta, entonces ya vemos que esto impacta lo que hoy conocemos como el proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones se enmarca hasta el punto de que muchas veces en los indicadores de calidad se toman en cuenta los comportamientos históricos de una variable con respecto a los histogramas. Cabe resaltar que en los histogramas se pueden divisar muchos conceptos estadísticos matemáticos. Entre ellos podemos encontrar medidas de centramiento, medidas de dispersión, y, medidas de apuntamiento, medidas de posicionamiento, que de alguna forma nos generan un panorama de qué puede estar pasando con nuestro proceso. Ahora se abordará cómo son y cómo se construyen los histogramas. Inicialmente, los histogramas son unas representaciones gráficas que nos permiten visualizar centramiento y dispersión. Y de igual forma nos permiten mirar la distribución de los datos en torno a un rango de variación. Es decir, podemos mirar qué tan apartados están un grupo de datos con respecto a su media aritmética y cómo es la distribución, la forma de esos datos en torno a un rango de variación. Dicho rango de variación lo conforman las especificaciones superiores e inferiores, que son proporcionadas por el cliente. Sin embargo, hay que hacer una claridad. No es lo mismo una especificación de un cliente a un límite de control. Los límites de control hacen parte del comportamiento natural de un proceso en un determinado tiempo bajo ciertas condiciones. Y los límites de control, las especificaciones son fijadas por el cliente. De igual forma, como se tiene en la figura presente, el eje horizontal está formado por una magnitud, mientras que el eje vertical se presentan las frecuencias. Algo muy importante para construir los histogramas es que los histogramas se construyen a partir de tablas de datos agrupados. Pero vale la pena preguntarse cómo se obtiene dicha tabla de datos agrupados. Pues bien, hemos diseñado un proceso bastante sencillo. Tenemos unos pasos. Inicialmente, pues determinamos un rango. El rango es una medida de variabilidad estadística, que es la diferencia que existe entre el dato mayor y el dato menor de una distribución de los datos. Seguidamente se determina el número de clases. El número de clases lo determinamos con la ecuación que tenemos aquí presente, que está apuntando, que es conocida como la fórmula de Sturges, que es 1 más 3.33 por el logaritmo de base 10 de n. Preferiblemente se usa el logaritmo vulgar en lugar del neperiano, da unas mejores aproximaciones. Aunque para pocos datos, pues los datos no se dispersan mucho.
Alternativamente se puede usar que el número de clases es la raíz de n. Cuando los datos suelen crecer bastante, pues dan valores muy cercanos a la regla de Sturges. Después se halla pues la amplitud de cada clase. Es decir, cuando se divide el rango entre el número de clases que dio. Algunos autores sugieren que el número de clases se aproxime. Para efectos de exactitud, como se va a trabajar con paquetes computacionales, se van a trabajar con todos los datos decimales disponibles, con medidas más exactas. Cuarto, pues se construye la primera clase. Para esto se debe hallar el punto medio de cada unidad de medida, que es igual a la unidad medida entre 2. Por ejemplo, si todos los datos de un conjunto que tenemos, ¿verdad?, no tienen cifras decimales, implica que contando de uno en uno vamos a pasar por cada uno de ellos, por muy grandes que sean. Es decir, que cuando los datos son enteros y no tienen cifras decimales, pues la unidad de medida es 1. Pero si tienen todos una cifra decimal, o al menos uno de ellos tiene una cifra decimal, implica que ya la unidad de medida pasa a ser de 1 a ser 0.1. Es decir, que entonces, así sucesivamente, con base en tantas fracciones tenga, pues se va marcando la unidad de medida. Entonces, en el inciso B de la parte 4 y en el inciso C, pues está la forma de cómo hallar las fronteras de clase inferior y de clase superior para la primera clase. Entonces, para la frontera inferior de la primera clase, se tiene que es igual al dato menor menos el punto medio de la unidad de medida. Y para la frontera superior de primera clase, se tiene la frontera inferior de primera clase más una amplitud. Ya para obtener las demás clases, pues hay que tener presente que la frontera inferior de la clase siguiente coincide con la frontera superior de la clase anterior. Estos pasos que se ven aquí se ven evidenciados en esta hoja de cálculo. Aquí tenemos las direcciones en segundo de unas baterías que son expuestas a un laboratorio de prueba a determinados esfuerzos. Y vemos cómo se maneja en la hoja de cálculo cada una de las fórmulas, ¿sí? Aquí se observa el mínimo, el máximo. Cabe resaltar que este rango aquí está truncado, pero los datos están en esta columna, ¿sí? El rango es la diferencia entre el máximo, que es G4, que está ubicado en esta celda, menos G3. Aquí está la fórmula desde el punto de vista de la sintaxis de Excel de la fórmula de Sturges. La amplitud, que es un cociente, y el punto medio de la unidad de medida. En este caso todos los datos son enteros, entonces sería 1 entre 2, nos va a dar 0.5. Y aquí está la dinámica del paso 5, ¿verdad?, de la lámina pasada, que nos decía pues que la frontera superior de una clase pasa a ser la frontera inferior de la clase siguiente. Es decir, ya cuando los datos pues se les da el run, pues obtenemos las métricas que tenemos. Es de mirar que mientras que en una tabla de datos no agrupados tenemos un diagrama de barras y tenemos los datos puntuales con su frecuencia, aquí tenemos clases o intervalos de clases, cada uno con sus frecuencias, ¿sí? Desde el punto de vista computacional de Excel, para hallar las frecuencias, podemos optar por dos caminos. Hay un camino en donde podemos hacer condicionales cruzados. Y los condicionales cruzados lo que hacen es generar dos partículas así en donde decimos contar si este es mayor a o menor a. Y de esa forma pues se puede ir de alguna, por así decirlo, hallando las frecuencias que hay entre un par de valores puntuales. Sin embargo, hay un comando que se llama frecuencia en donde hay que trabajarlo de forma matricial. Sin embargo, la explicación del mismo no hace parte del alcance de este curso. Pasos para interpretar los histogramas. El paso 1 es siempre observar la tendencia central de los datos, ¿sí? Lo ideal en un proceso en estado estable, cuando se habla de que un proceso está en estado estable, lo que se está diciendo es que está trabajando bajo la normalidad operativa que debe funcionar. Es decir, cuando la máquina o el proceso o todo el sistema está operando bajo los estándares que él, bajo condiciones normales, puede funcionar. En este proceso que tenemos aquí, que es un proceso de desgastes, que estamos midiendo una variable que se llama grosor, podemos mirar de que los datos
están casi todos alineados tanto un punto central. Tenemos una sola moda y que de alguna forma nos está dando producto defectuoso porque estamos siempre dentro de las especificaciones tanto inferiores como superiores. Ahora, en el paso 2 se debe estudiar el centrado y la variabilidad del proceso. Podemos tener procesos con poca variabilidad, como los tenemos en las gráficas A y B. Es decir, aquí está la gráfica A y la gráfica B. Y podemos tener procesos con mucha variabilidad, como los tenemos con la gráfica C y D. Sin embargo, podemos tener procesos con poca variabilidad y centrados. Es decir, este es un proceso con poca variabilidad y centrado. Pero también podemos tener procesos centrados pero con mucha variabilidad. Lo mismo ocurre cuando vemos la gráfica B. Podemos tener procesos descentrados con poca variabilidad y procesos descentrados con mucha variabilidad. Es decir, no se puede ver la medida de tendencia central aislada de la medida de variabilidad. Es decir, cuando la capacidad del proceso baja de 1, estamos viendo que el proceso empieza a dar productos no conformes. Es decir, tenemos que mirar aquí, si está centrado, el índice C sub P, y si no está centrado, el índice C sub PK, que es la capacidad real de nuestro proceso. En este orden de ideas, cuando vemos los procesos con poca variabilidad en el inciso A, miramos de que el índice C sub P es de 1,4, es un índice bastante bueno. Y el índice C sub PK es 1,41. Es decir, que tenemos de que el proceso como tal está dando producto en buena calidad. Sin embargo, en un proceso que también está centrado, pero con mucha variabilidad, vemos que el índice C sub P es de 0,66 y el índice C sub PK, que es la capacidad real del proceso, es de 0,64. Y el C sub PM, que es el índice de Taguchi, es de 0,66. Implica que este proceso ya está dando problemas y está dando productos fuera de las colas de especificación. De igual forma, cuando el proceso está descentralizado con poca variabilidad, obviamente va a tener fuga o producto defectuoso por algún lado. En este lo está dando por la cola izquierda. Si bien está con una variación bastante baja, tiene un índice de proceso real por debajo de 1 y un índice de Taguchi por debajo de 1 también. Eso indica que también está dando producto defectuoso, caso que también ocurre con el histograma de la parte D. En el siguiente paso se analiza la forma del histograma. Esta gráfica es la misma de la lámina anterior. Lo que uno siempre espera es que los procesos en estado estable y bajo la recurrencia de los eventos pues estén cada vez más pegados a su media aritmética. Sin embargo, a veces no ocurre eso, a veces ocurren cosas como estas. Entonces, vemos que en el histograma E tenemos un proceso con sesgo a la derecha. Cuando el proceso tiene sesgo a la derecha, implica de que el coeficiente de asimetría es positivo. Es decir, está diciendo que ese proceso está experimentando una serie de datos que están llevando a que de alguna forma ese proceso tenga una cola más larga que la otra. Muchas veces esto se le llama sesgo es porque se favorece a la hora de mostrar los elementos, unos elementos, valga la redundancia, en lugar de otros. Seguidamente, en el histograma F, tenemos los histogramas bimodales. En esos histogramas bimodales nos está mostrando dos patrones de comportamiento totalmente distintos del proceso. Es decir, si bien el proceso puede tener una media conocida e histórica, cuando tomamos esta muestra podemos mirar podemos mirar como si hubiesen dos máquinas seteadas, configuradas totalmente distintas. Es posible de que las medias de cada tono sean totalmente distintas, pero de alguna forma vemos dos patrones de comportamiento totalmente marcados, ¿sí? Se ven de alguna forma con sus medias y sus variabilidades bien puestas. De alguna forma, cuando vemos el histograma G, vemos un histograma achatado. Cuando los histogramas están muy achatados, pueden causar esto
que las mismas distribuciones multimodales, pero con la particularidad de que las diferencias son menos fuertes. Es decir, de que tenemos múltiples modas, pero hay poca diferencia entre ellas. Y cuando el acantilado está a la derecha implica que está sesgado a la izquierda. Es decir, que tenemos de que gran cantidad de datos están puestos ante la especificación superior. Es decir, muchas veces se setean los procesos ante la especificación superior porque son procesos de desgastes y la corrida de producción sea un poco más larga. El paso 4 queda pues mirar los datos raros o atípicos, que los datos raros o atípicos no se, de alguna forma divisarlos en un histograma es bastante complicado, es bastante complejo. Sin embargo, cuando se tienen grandes cantidades de datos es muy fácil mirarlos. Son aquellos datos que se presentan, que están a más allá de 1.5 rango intercuartil por encima de cada uno del cuartil 1 y el cuartil, por encima del cuartil 3 y por debajo del cuartil 1. Y en el paso 5 es hacer la estratificación. Cuando se tienen datos de múltiples instantes del proceso, se tienen que segregar por turnos, por horas, por máquina, por operarios, por grupos de operarios, etc. Bien, seguidamente pues se miran las limitaciones de los histogramas. Inicialmente pues no se considera el tiempo que se tuvieron los datos, por eso es que a veces se tienen patrones que no se esperan, patrones bastante raros como el que vimos en la figura G de la bimodalidad. De igual forma no es la técnica más apropiada para comparar de manera práctica varios procesos o grupos de datos. Es decir, para comparar de pronto de una forma más práctica podríamos usar el gráfico de caja y bigotes múltiples. Y la cantidad de clases o barras influye en la forma del histograma, es decir, cuando cambias la forma de clases, si la pones más alta o más pequeña, pues te va a cambiar la forma. Y eso pues te va a cambiar mucho los análisis. Estas son, podemos decir que son como las limitaciones más conocidas de los histogramas. Aquí está algo de la bibliografía. Y muchísimas gracias por su atención.